Jaime, veía por ahí que comentabas en nuestro chat de amigos, órale, campaña de cirugía para rodillas y cataratas, ¿no? Es una situación que a mí me parece muy interesante también, ¿no? Esto, lo de los autos, los primeros autos eléctricos mexicanos, establecer ya por fin una agencia espacial, la ciencia, la tecnología, algo que a mí verdaderamente me llenó de júbilo y que le cerró, disculpen ustedes que sea tan perdulario, que le cerró el hocico a muchos odiadores, es que la doctora Claudia Sheinbaum también se comprometió con las 40 horas semanales, algo que pues venía siendo de alguna otra forma la crítica hacia muchas de las políticas de Morena y de la Cuarta Transformación. ¿Qué opinas, querido Jaime? Pues, yo elegiría, si me piden elegir, yo elegiría, fue muy interesante. Hay una columna vertebral, que parece mentira, hay una columna vertebral que, de alguna manera le sirvió estructurar, su discurso, su mensaje. Aparte de ya los puntos de los capítulos que ha pespunteado mi querido Paco, yo me atrevería a decir que un componente fundamental fue el tema de la lucha contra el cambio climático, la defensa del medio ambiente. Y aquí yo encuentro un vínculo muy potente, porque en la primera parte, cuando recibe el bastón de mando, donde, por cierto, escuchamos estos términos tan queridos, le dice: "Hermanita Claudia", ¿no? Le dice hermanita Claudia, la mujer que le está hablando de la importancia que tiene el medio ambiente, y una de ellas, dice: "Es necesario que le pidamos perdón a la tierra, es necesario que pidamos perdón a la naturaleza". Y este es un componente fundamental, ¿no? Que de alguna manera, al galope de políticas neoliberales, nunca nos preocupamos, ¿no? El modelo maquila, el Tratado de Libre Comercio, todo esto, la modernidad, la globalización, si hay algo que dañó, fue a la naturaleza. Entonces, yo creo que fue muy importante este componente que surge primero de este ritual, de este encuentro de Claudia con los pueblos originarios, en donde se pide perdón a la tierra. Y después, Claudia Sheinbaum articula una serie de propuestas entre las que yo destacaría, por ejemplo. Y esto se me hace importante porque ahora que escuchaba al maestro Paco Cruz, él se refería a las tiendas, que había, sobre todo cuando éramos niños, ¿no? Ya acudíamos a las tiendas del Conasupo, que por la leche, que por el pan, todo este rollo. Yo de niño, en los discursos de los políticos, de los presidentes, nunca escuché preocupaciones que resuenan hoy, que encuentran amplia resonancia y que tienen que ver con la contaminación. Habló de luchar contra ríos contaminados. Por ejemplo, el río de Tula, que es escandaloso. ¿Desde cuándo? ¿Desde hace cuánto tiempo? ¿Desde hace cuánto tiempo el río Tula se ha convertido en un quebradero de cabeza? Habló de precisamente ese estado, cómo crear ahí una suerte de industria de reciclaje, ¿no? Fue muy interesante. Y luego también habló de cómo el agua, el suministro de agua, se va a convertir en uno de los principales preocupaciones o prioridades de su gobierno. Y esto es muy importante. Hay que tener en cuenta que hasta hace poco, cuando antes de que llegaran esta época de lluvias, que finalmente han permitido rellenar embalses y presas, había una preocupación seria. Yo francamente estaba muy preocupado porque decía: "¿Qué va a hacer Claudia Sheinbaum si llega al poder ante esta crisis hídrica que golpeó al estado de Nuevo León, que estaba a punto de golpear a la Ciudad de México?". Entonces, todos estos temas que antes no escuchábamos cuando éramos chamacos, se han convertido en temas urgentes. ¿Por qué? Porque vivimos hoy en megalópolis como la Ciudad de México, que es un monstruo, donde el tema de el suministro de agua, el transporte público, la seguridad, son componentes realmente que están a flor de piel, que tienen que ver muchísimo con un tema que antes casi no se hablaba, y que hoy tiene que estar en el número uno de las prioridades, ¿no?
el tema del cambio climático. Va a apostar todavía por reforestar partes del territorio mexicano y va a, pues, a apostar por la limpieza del medio ambiente. Esta parte me gustó muchísimo, muchísimo, porque hay gente que desde hace cuánto tiempo exige que se resuelva este tema de la crisis hídrica que se ha convertido realmente en un problema de seguridad nacional. Y luego también hay otro componente que tiene que ver con la limpieza, y esa limpieza tiene que ver no con el medio ambiente, sino con la clase política. La prohibición para que haya reelección en los cargos de diputados y senadores me encantó, me encantó. Es un tema sobre creo que hace falta, mucha falta debatir, hasta qué punto es bueno permitir la reelección o no. Creo que si no se permite, se hace de lado la experiencia que van acumulando los legisladores, pero es un tema a debatir, ¿no? También me llamó la atención las propuestas de Claudia Sheinbaum de, sobre todo, proteger a una población que cada vez más está envejeciendo en México. Y aquí cito el tema, esto de esta campaña para que haya intervenciones quirúrgicas de rodilla y cataratas. No se imaginan ustedes, esto se está convirtiendo, es como el tema de la diabetes, el tema de la gente que tiene cataratas, el tema de la gente que ha envejecido y tienes problemas de rodillas, es un tema acuciante, es un tema que tiene que ver precisamente con el tema de la tercera edad, una población que está envejeciendo, a pesar de que somos una nación que todavía tiene la pirámide demográfica invertida, es decir, hay más jóvenes que adultos. Poco a poco la población mexicana está envejeciendo y yo creo que estamos muy a tiempo de tomar este tipo de medidas, lo mismo de practicar una medicina más preventiva. Yo creo que, por decirlo de alguna manera, Claudia Sheinbaum propuso hoy medidas de corte político muy importante, pero sobre todo de cara al medio ambiente. Yo la vi como una especie de la gran sanadora de lo que es la naturaleza, el daño que se ha hecho contaminando ríos, contaminando bosques, talando bosques, construyendo sin ton ni son, edificando de manera poco planeada para que luego vengan los deslaves, los derrumbes, queden familias sepultadas. Yo veo aquí a Claudia Sheinbaum con una propuesta bastante interesante y espero que el tiempo le alcance. Yo creo que son 100 compromisos, Toño, Paco, Manuel. Vamos a ver si le alcanza el tiempo. Yo espero que si es una mujer muy activa, muy trabajadora y sobre todo tiene bastante, pero bastante idea de lo que es la lucha contra el cambio climático y el tema de la incorporación de nuevas tecnologías, sobre todo tecnología que tiene que ver con el desplazamiento, la mención que hizo sobre el coche eléctrico, que se me hizo muy interesante, la apuesta por el plan Sonora, también que se me hace muy interesante, el transísmico. Por cierto, ¿saben ustedes que el transísmico ya se ha convertido en una apuesta? Ya muchísimos empresarios, sobre todo de las monarquías petroleras, ya le echaron el ojo al transísmico porque eso les ahorraría muchísimo dinero ante esta creciente industria del transporte por con contenedores. Cada vez se fabrican buques para transportar contenedores cada vez más grandes y ya es imposible que transiten por el canal de Panamá porque Panamá ha tenido problemas de sequía. Entonces el transísmico se está convirtiendo en una apuesta muy importante que está poniendo a México en la mira de muchísimos países interesados. Se calcula que las ganancias que puede generar el transísmico representarían un crecimiento de entre el 2 y el 3% del Producto Interno Bruto. Así es que tiene mucho por delante, son muchísimas las posibilidades que tiene Claudia ante sí, pero también muchísimos retos, pero me ha gustado muchísimo
esta defensa del medio ambiente y no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que Claudia Sheinbaum desde siempre ha sido una férrea defensora del medio ambiente. Y es que es algo que, híjole, podría parecer una nimiedad, algo que podemos aplazar, algo que, bueno, a ver, pero primero está la pobreza, la desigualdad, la violencia, la inseguridad. No, quiero dejar muy claro, querido público consentidor, queridos compañeros, que ya no hay vuelta de hoja, ya no hay marcha atrás. El daño que hemos causado como, bueno, le gustan las corporaciones culparnos a la humanidad de algo que es su responsabilidad. Pero bueno, el daño que se le ha causado al planeta es irreversible ya. Sin embargo, por supuesto que se puede paliar esta problemática y esta herencia maldita que le estaremos dejando a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, a nuestros hijos. Y de verdad es algo que se tiene que enfrentar, pero ya. Hay un libro, se me fue el nombre del autor, se los va a pasar un ratitito más, en el que se plantea cómo es que es necesario ese humanismo mexicano. No lo plantean así en el libro, pero ese humanismo mexicano que implementó el presidente López Obrador en cuanto a sus políticas sociales. Y habla de cómo es que el capitalismo generalmente va aparejado de eso, de pues una agresión absoluta al medio ambiente, una agresión absoluta al planeta, en algo que, insisto, es irreversible, pero que, bueno, podemos paliar de alguna u otra forma. Yo también estoy contigo, Jaime. Me parece que esta tiene, no solamente puede, tiene que ser la columna vertebral. A partir de ahí, del futuro que le dejaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, tendremos que empezar a operar. Me da mucho gusto que existan estas políticas y que la doctora Claudia Sheinbaum lo plantea así, como su complemento fundamental en cuanto a sus políticas. Y le pido al equipo que nos grabe para escuchar